Hola amigos, bienvenidos una semana más a nuestro programa Charlas entre Dados, donde vamos a hablar entre dados y personas de algo de personas y dados. Bueno, no adelantemos acontecimientos, pero la cosa viene hoy de libros. Espero que estéis preparados, no os asustéis. Son libros que molan, son libros que os van a gustar y vamos a presentar uno muy chulo. Y hablando de libros, el otro día me sucedió una cosa muy curiosa, la verdad. Y es que me encontré con mi amigo Kepa y estábamos hablando sobre libros y ciencia ficción y tal. Y me estaba hablando de así, de muchas cosas y llevó la conversación. Le digo, oye, pero ¿tú sabes quién es Ellen Ripley? Y me dice, ah, sí, la drogadicta. ¿Qué? ¿Dónde has leído tú eso? ¿Qué libro tú has leído? Dice, sí, sí, en el libro dice que murió por heroína. Bueno, y hoy tenemos para hablar de libros a un autor que viene a hablarnos de su libro. Vamos a darle la bienvenida al que seguro que conocéis como Tiberio. No está Tiberio, sí está Tiberio. Vamos a ver por qué no tenemos a Tiberio. Yo ¡Ahora estoy. tenemos a Hola, hola. Tiberio! ¡Salve, Sorpresa. Tiberio, Sempronio Graco! ¿Qué tal andamos? Muy buenas, muy buenas. Muchas gracias por traerme aquí a Entregados, que es la primera vez que vengo, es la primera vez que vengo aquí a Sí, bueno, hablar de bueno. mis cosillas. Pero fíjate, y sin embargo, pese al poco tiempo que llevamos, es la segunda vez que viene un Astur ya. Ah, pues, Así que en estas semanas, y hoy nunca mejor dicho, en el que Madrid es el centro del mundo prácticamente, vamos a seguir tirando a provincias y al extrarradio. Pero hoy no venimos a hablar con Tiberio, hoy venimos a hablar con Jorge Coto Bautista, porque vamos a hacerle caso a tu madre. Qué buen nombre de autor tienes. ya, sí, efectivamente. Mi madre me lo dice mucho, que con el nombre tan bonito que me puso ella, que voy yo por ahí diciendo que no sé qué de Tiberio. Es un buen Efectivamente. nombre de autor y así aparece en el libro del que vamos a hablar, Personas y Dados, una guía para diseñar juegos de rol. El libro que viene Tiberio a presentarnos, que ya está disponible en todas vuestras tiendas especializadas desde el viernes pasado, ¿verdad? Sí, correcto. Y Correcto, desde el también viernes. en la página de HT Publishers, en HT, también lo podéis conseguir. Bueno, un libro interesante, creo que ha creado cierto movimiento, ¿verdad? Hemos visto a la gente hablando bastante de él. Has estado haciendo ya una rueda de presentaciones por diferentes sitios y un libro que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre él. Es un libro que yo también recomendaré porque me ha parecido muy interesante. Pero antes de nada me gustaría saber, ¿a ti quién te ha mandado a escribir esto? Ah, buena pregunta. Bueno, quiero aclarar para la gente que lo vea que todos esos maravillosos hipervínculos que tiene la edición de Felipe Ah, no bueno, yo vienen es de que, yo serie. es que tomo notas y apunto cosas y Claro, veis qué maravilla, me y encanta eso, me frases que me encanta. llaman la atención para pasar. Sí. El Savage Wall de Bell está así también. Está Bueno, el repleto mío, de... el mío parecido, porque para buscar dónde están, además de que yo a Savage he jugado poco y no me sé bien las reglas y tengo que buscarlas todavía en el libro, le pongo post-its de dónde tengo que buscar las reglas. Es Pero que es soy que, de ¿sabes lo que pulsar el pasa? Con móvil. este en concreto, porque otros libros que sean de lectura no acostumbro a rayarlos ni a hacer anotaciones, pero con los libros de trabajo sí. A los libros de trabajo me Claro. gusta apuntar cosas, referencias y tal, porque lo considero como un libro diferente y este lo considero un manual de trabajo. Claro, sí está guay. Además, efectivamente, es una herramienta, ¿verdad? No es una obra de arte en sí mismo ni cosas de esas. Es una herramienta que sirve para crear otras cosas interesantes y guays. Entonces, todo lo que sea acomodarlo a tu forma de trabajar y es ideal, por supuesto. Yo creo que está súper guay que Un, hagáis esas cosas. un libro que ya, bueno, rápidamente has dicho que no vienes a sentar cátedra, que son una serie de consejos y que evidentemente tendremos que tomar lo que nos gusta y lo que no y Claro. sopesarlo y
al final hacerlo un poco a nuestra manera, ¿no? Pero, como te preguntaba antes, ¿de dónde viene, digamos, el Sí, impulso o la generación inicial para hacer, para presentarte y decir, oye, en el mundo del rol no tenemos libros que hablen de cómo hacer esto, voy a escribir yo uno? pues es algo que llevo hablando con colegas y que llevo un poco barajando desde hace muchísimos años. Ese tema de que no había libros de este tipo dedicados al rol, ¿verdad? Son un tipo de libros que encuentras en cualquier otro arte. Hay libros sobre cómo hacer cómics, sobre cómo hacer novelas, sobre cómo hacer videojuegos, ¿vale? Que es importante los videojuegos porque los videojuegos son más jóvenes que los juegos de rol, pero aún así ya tienen bastante teoría hecha que en el rol no hay, seguramente porque los videojuegos mueven mucho más dinero, ¿no? Y es una cosa que yo he hecho en falta, porque efectivamente tú te coges los libros estos sobre cómo hacer cómics o sobre cómo escribir una novela, etcétera, y efectivamente aprendes, efectivamente te dan unas indicaciones que son útiles, ¿vale? No son idas de olla, son cosas que efectivamente, si las llevas a la práctica, funcionan, ¿no? Y particularmente hubo un libro de estos, que es Los mundos que escribes, de Fabián Plaza Miranda, ¿vale? Es que yo, según lo estaba leyendo, estaba pensando constantemente, debería escribir una cosa así para el rol. Porque además es un libro que es muy práctico, que está muy enfocado directamente a su objetivo, que es escribir en literatura fantástica y ciencia ficción, ¿vale? Es para lo que es ese libro, que no lo he dicho. Y, y está muy enfocado a eso y tiene unos ejemplos muy claros. Tiene un capítulo dedicado a la magia que es maravilloso, que es muy útil también para el rol, debo decirlo. Y bien, y claro, y tenía como esa idea, de esto te estoy hablando pues hará 2 o 3 años, ¿vale? Hace 2 o 3 años ya tal, y era una cosa que yo tenía en la cabeza y algunas veces de esto lo típico que estás sacando el perro, que tienes un rato ahí que no tal y te vienen ideas a la cabeza y ya había madurado cosillas, ¿no? Pero en serio, no me puse hasta hace cosa de un año, cuando empezó la pandemia, me encontré de pronto que todo mi trabajo, mi plan de trabajo se vino abajo, como de todo el mundo, supongo, ¿no? Porque toda mi organización, pues claro, se vino abajo y me encontré repentinamente con mucho tiempo libre. El tiempo libre es algo que para los editores es muy raro. O sea, no tenemos tiempo libre. O sea, yo trabajo más horas que un reloj y no y mi tiempo libre normalmente lo dedico pues, a leer o a morirme en algún sitio. Y entonces encontrarme de pronto con todo ese tiempo libre que había que llenar, porque eso necesitábamos usarlo, evidentemente es algo demasiado valioso, pues me puse a escribir, me puse a escribir este libro y lo escribí muy rápido. En este libro, bueno, ya veis que en un año está publicado, es un ritmo muy rápido, como tú bien sabrás. Sí, 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 sí. Es una edición sencilla, una maquetación sencilla, porque al final lo que nos quiere presentar Jorge, entiendo yo, es un libro práctico donde tú a lo que vas es a consultar la serie de Claro. consejos que se escriben aquí y no que sea un libro de colección, digamos, algo bonito per se, ¿no? Has dicho una cosa que me gusta bastante porque no he reflexionado demasiado sobre ello, creo que tendré que hacerlo, pero tú no dudas en calificar el rol como un arte. En este sentido, al igual que muchos otros artes, el arte se puede procedimentar o por lo menos hablar de métodos y de técnicas a la hora de ejecutarlo, porque un arte implica que algo se ejecute de forma correcta para transmitir. En ese sentido, los videojuegos, pero tantas otras cosas, la fantasía o la ciencia ficción en cuanto a literatura, este libro magnífico, por ejemplo, que comentas de Fabián, tienen ese tipo de literatura alrededor. Sin embargo, sobre los juegos de rol no teníamos, pero es que no es solo que no tuviésemos en castellano, porque por ejemplo, tú haces un esfuerzo por hablar de algo de bibliografía en inglés y tampoco hay mucha que recoger. Es que no hay mucho, efectivamente. O sea, Es que no ni sé. siquiera en el mundo anglosajón, que puede haber sido mucho más prolífico que los autores castellanos. Este es un tema que sobre todo se ha discutido a nivel de foros. En papel hay muy poquito.
hay muy poquito en general. ¿Vergüenza Y de querer ser el maestro, el profeta en su tierra o...? puede ser, puede ser. También creo que una cosa que ha pasado es que hay muy pocas conclusiones a las que se haya llegado. O sea, eso, hablábamos antes de literatura, a mí me produce mucha envidia, ¿no? Porque efectivamente hay muchas cosas que son muy bien conocidas y que hay muchas cosas que funcionan y se sabe que funcionan desde hace mucho tiempo desde hace siglos a veces. Y está como establecido esto así funciona y funciona bien y es así, es cierto, nadie lo puede negar, ¿no? Y eso en el rol no tenemos y vamos a tardar en tenerlo bastante tiempo, ¿no? Bueno, Entonces, sin claro, embargo, podemos confiar o podemos tranquilizarnos en el sentido en el que recalcas que el rol sigue siendo un arte joven y como tal tiene tiempo. Podemos ver claramente cómo ha ido evolucionando en las últimas décadas. Hablamos mucho pues de los nuevos sistemas de juego, las nuevas formas de jugar, aunque antes entre bambalinas hemos comentado que en realidad muchas cosas ya están inventadas desde hace bastante tiempo, solo que no tuvieron su público o su extensión o no fueron refinadas, ¿no? Que para que triunfen quizá había que darles una vuelta más. Pero quizá en ese sentido este libro abra una puerta, quizá hayas roto el miedo, quizá hayas no roto la primera lanza para que más gente diga, ah, pues mira, fíjate, ha escrito esto que tampoco es que haya que ir a cosas, no hay que inventar la rueda, no hay que, no lo sé, o sea, es una colección de pensamientos, de consejos o de evaluación de experiencias recogidas en una serie de apartados que posiblemente mucha gente diga, pues bueno, más o menos yo esto lo sabía o lo tenía en cuenta, pero fíjate, aquí me lo han recogido, me las han agrupado y ahora tengo una guía que puedo revisar fácilmente, o sea, esa metodología, ¿no? De la que hablábamos antes. Entonces, al final de alguna forma decir, ah, mira, pues resulta que tampoco Tiberio nos ha descubierto el fuego. O sea, igual yo claro. también podría hablar sobre ello y que empecemos a ver más cositas como esta, ¿no? Claro, a mí me encantaría, de hecho, me encantaría que otras editoriales publicarais cosas de este tipo y que incluso pues que hubiera voces discrepantes, hubiera gente que dijera, mira, no estoy de acuerdo en esto que afirma Tiberio, por esto y esto. Ese tipo de cosas sería súper guay, porque creo que es lo que nos falta. Creo que falta tomarnos un poquito el hobby también un poquito más en serio en este sentido, ¿no? Por lo menos en la parte Tomar, profesional o desde la parte profesional. Claro, claro, correcto, correcto. Claro, evidentemente la gente jugando no necesita saber nada de todas estas cosas, la gente para jugar, ¿no? Por supuesto que no. O sea, al final, como, como en el fondo, la inmensa mayoría de los directores de juego tenemos la esperanza de escribir aventuras y de hacer cosas, etcétera, o que luego algunos lo lleven a la práctica, otros no, pero todos, aunque sea para publicar en internet, aunque sea, pero todos un poquito, esa aspiración a hacer cosillas y enseñarlas al mundo, están ahí. Yo creo que en gran medida eso está muy extendido en el mundillo del rol, ¿no? Que es una de las características del rol, es una cosa importante a tener en cuenta, ¿no? Que hay muchísima gente muy creativa, porque al final la dirección exige un mínimo de creatividad, ¿no? Y claro, pues esto hace que este libro al final pueda resultar interesante a muchísima gente que no está metida en el mundo profesional del rol y probablemente no lo va a estar nunca ni quiera estarlo, ¿no? Pero sí tiene esa curiosidad al respecto. Sí. Además, lo has calificado, lo has repartido en libros en vez de en capítulos. Mm. Yo creo que ya transmitiendo un poco la idea de que cada uno de esos apartados tiene entidad suficiente como para ser un libro por sí mismo. Igual ahí tirando una piedrecita a ver quién coge este y hace un libro entero sobre ello. Claro, en puridad, más que un libro, es una colección, en realidad, porque cada uno de los libros los puedes sacar y por separado tiene lo que lo has dicho muy bien, su propia entidad, ¿no? Su propia estructura, su propio tal, y funciona por separado, ¿no? Son libros que podrían quitarse, añadirse sin problema porque no se relacionan entre sí prácticamente. Es como una colección metida en un solo volumen, ¿no? Sí, aquí, bueno, el libro lo subtitulas como una guía para diseñar juegos de rol, va un poco más allá porque
en este mundo un poco más... Siempre hablamos un poco de nicho, ¿verdad? En este Mm, mundo un poco de nicho, si quieres diseñar un juego de rol, también tú vas a tener que ocuparte un poco, igual no tú mismo de editarlo, pero sí de estar muy cerca de quien lo edite, de venderlo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también toca ese tipo de cosas, ¿no? claro. El libro en sí está dividido en 6 libros, más unos epílogos con unos consejos o unas reflexiones. El que mayor peso tiene es el de crear el sistema. Quizá también aquí se presentan algunos conceptos que, aunque se utilizan después, entrarían en esta zona. Hablas también de crear la ambientación. Otro apartado que tiene mucho peso en este libro en concreto sería cómo crear aventuras, también con una serie de, bueno, eh, digamos, metodología general y luego algunos consejos. Y después ya hay 3 libros algo menores que hablan de cómo escribir un juego de rol, Bastante, cómo editar bastante un... menores, bastante menores. Si te fijas, los 3 primeros libros son, pues, no sé, 3/4 partes, yo Sí, creo que deben de ser. no, la O mitad. sea, es... Los tres No, primeros son más de la mitad. son más de la mitad, son más de la mitad. Yo creo que está cerca de las 3/4 partes, ¿no? O sea, ojo, Tanto como... soy de letras, pero bueno, más o menos, pero bueno, por ahí más o menos. Pero bueno, sí, sí, porque sin los 3 embargo, últimos son, claro, eso. eh, No, no, eh, lo digo porque sí que la parte principal es la de diseño, ¿vale? Es la parte principal del libro, ¿no? al leer este juego, al final haces un comentario que me ha hecho gracia porque lo que se suele decir, no, es gracioso porque es real. Eh, Según te metes a diseñar juegos de rol, lees y criticas otros juegos y entonces empiezas a mirarlos con otros ojos y empiezas a ver maquetación, ver no sé qué y no lo disfrutas, te Claro, estropeas un poco la experiencia, quizá lo disfrutas de otra forma, ¿no? claro. En ese sentido, cuando empecé a leer este libro, empiezo a leer los sistemas y pones ejemplos de las cosas, intentas pues hacer pequeñas agrupaciones para que sea un poco más fácil a la gente pues coger las ideas o relacionar un poco en posibles campos y enseguida decía, jo, pero aquí falta esto otro, ¿no? Y llegaba Claro, el siguiente capítulo, jo, y aquí no he hablado de esto y aquí no he hablado de lo otro. Y entonces es cuando claro, he tenido que ponerme en el punto y decir, claro, pero ¿cómo va a hablar de todo si nos saldría un libro de 1500 páginas? En claro. realidad, el gran éxito que tiene este libro, siendo sencillo, siendo... Yo me lo he leído en 2 sentadas y porque paré, porque si no en la primera sentada me lo podría haber terminado entero. Pero la gran ventaja que tiene es que tiene un trabajo de resumen y de concreción muy importante. O sea, escribir poco a veces es mucho más difícil que escribir mucho. Y creo que en este libro se agradece. Claro, he quitado cosas. He quitado cosas porque me he dado cuenta de que salían de páginas, claro, efectivamente. El objetivo inicial era que el libro no pasara a 120 páginas. Como ves, me he pasado. Suele pasar, no sé por qué. Claro, claro, pero eso, porque bueno, porque queríamos que tuviera este precio. Una de las primeras decisiones, fíjate, esto está bien para que lo sepa un poco la gente, qué pasa cuando el autor también es editor, ¿vale? Ya no lo miras igual. Una de las primeras decisiones que tomamos con este libro, hablándolo Alfonso y yo, era que el precio iba a ser de 15 euros, ¿vale? Es una de las primeras decisiones que se tomaron. Claro, para que el libro costara 15 euros, pues tienes que tomar otra serie de decisiones, ¿no? Una de ellas era que el libro no fuera muy grande, claro. ¿Por qué? Porque si creo que se ha vendido muy bien, lo estamos vendiendo muy bien. Creo que en parte por el precio. Porque, como decía antes, mucha gente tiene esa curiosidad, pero claro, esa curiosidad tiene un valor, ¿vale? Y si le ponemos un precio de 30 o 40 euros, por irnos ya a lo bestia, pues a lo mejor ya la gente ya no tiene tanta curiosidad. Mientras que 15 euros parece una cantidad casi hasta irrisoria, ¿vale? Es una cantidad pequeñita que más o menos casi todo el mundo se puede permitir sin pensar mucho en ello. Y bueno, pues era una decisión editorial que ahí se impuso a las decisiones de autor, ¿no? A veces pasa esto. No, no, no yo lo que creo es que Sí, estáis haciendo la táctica Dungeons and Dragons y lo que vais a hacer es venderlo en manuales diferentes. Luego vais a sacar el manual del buen sistema, el manual de la buena ambientación. sí. Lo que Bueno, sí que... yo soy de opinión, me pregunta mucha gente. Yo creo que yo ahora mismo no debo escribir otro libro. Me ha preguntado mucha gente si no quiero aumentar, porque de hecho es cierto que hay cosas que he dejado fuera. A lo mejor las convierto en artículos.
pero me ha dicho gente si no quiero hacer otro. Y creo que no es buena idea que yo haga ahora otro libro. Creo que ahora otra persona debe hacerlo y a lo mejor lo publicamos nosotros, ¿vale? Pero tiene que ser otra persona para incorporar más visiones, ¿no? Sí, Para... estaría muy bien, la Claro. verdad. Yo creo que puede ser Mm, una inercia muy positiva y que alguien recoja el guante. La semana claro. pasada estábamos hablando con Sirio y hablábamos un poco sobre ciertos blogs y los contenidos que se ponen en el blog. A veces es difícil, hablábamos sobre la percepción que uno tiene de la calidad que tienen los textos que uno publica en su blog. Y y no sé, a veces creo que la mayoría de los autores de blogs tienen que tenérselo un poco creídos para creer que merezca la pena recoger eso en un libro. Y sin embargo, habría mucha gente que le gustaría. Salió un poco a colación de El Guardián de los Arcanos y su decisión de cerrar el blog y los materiales que se acumulaban allí, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no un libro de eso? Bueno, pues otra serie de libros acerca de todo esto que es nuestra afición y cosas pues que tocan en uno u otro aspecto y que sería muy interesante que se animase la gente a seguir escribiendo, a debatir, a refutar, que creésemos aquí Claro. ¿no? Corrientes de góngoras y quevedos y lo que sí Sí. que te voy a decir, lo que sí que no has escatimado es en escribir las palabras Savage Worlds a lo largo de todo el libro, ¿eh? Tanto no será. Tanto no será, hombre, que aparece la cita 4 o 5 veces. Para lo bueno que es ese Cuatro o juego, cinco por, por capítulo, igual para más. lo... No, hombre, no, no, hombre, no, no, no. A ver, Tanto no. todos pecamos de Lo lo que que nos pasa es que cada vez que enamorábamos. haya salido a ti te ha llamado la atención. ¿No te A mí me ha acuerdas llamado la de... atención, sobre todo porque no me has mencionado a mí. No, Sí. Bueno, pero Traveler sí aparece mencionado, ¿no? Traveler aparece yo. mencionado. Sí, sí, hay un como Claro. pseudo ejemplo de Cifidura, sí. Bueno, Eh, bueno. ya comentas al principio que, a ver, en realidad Sí. no podemos ser imparciales. Mm. Cuando escribimos, todos tenemos preferencias por un tipo de ambientaciones, por un tipo de sistemas, y bueno, tú intentas escribirlo de la forma más aséptica posible, Sí. pero al final, pues habrá quien diga, pues a mí esto me mola mucho más y debería tener más peso o lo que sea, ¿no? Claro, por Escríbemelo. supuesto. Por eso es útil que haya otras visiones. A ver, yo soy un enamorado de Savage World, creo que he sabido y conocido. Yo no solo porque lo edite mi editorial, ¿vale? O sea, yo soy un enamorado de ese sistema. Hay otros muchos juegos que publicamos y a mí me gustan, evidentemente, pero no siento ese amor que siento hacia Savage World. Es así. Entonces, claro, es normal que me tiendan a salir los ejemplos de Savage World, ¿no? Pero aún así yo creo que tampoco tanto. Bueno, bueno, Sí, bueno. si No, fuera, al si final fuera es. yo realmente en libertad, aparecerían muchísimos más. O sea, si realmente yo pusiera lo que me sale, aparecería. Son ejemplos y a la hora Claro. de hablar en sí de cada uno de los temas, el texto es aséptico, o sea, el texto es imparcial. O sea, en ese sentido, creo que todos los que decidan acercarse a personas y dados se van a encontrar algo que a mí me parece lo que comentaba antes, ¿no? A la hora de trabajar un manual de referencia al que se puede acudir porque muchas de las cosas que están aquí las puedes dar por sabidas, o yo eso ya lo sé, pero lo que no es fácil es siempre tenerlo en mente a la hora de tomar decisiones. Y el hecho de simplemente Interiorizarlo, tener claro. una pequeña lista, un pequeño resumen delante, y cada vez que tú vas a hacer una cosa es, bueno, voy a repasar, ¿no? Un poco como existen en otros ámbitos las 5 Hs, las 5 W, no, los sistemas de calidad, etcétera, que Sí, sí, dicen, sí, no, sí, sí. comprueba que estás cumpliendo esto. Y pues aquí también puedes echarle un vistazo a este tipo de cosas y completarlo, quitar o poner lo que a ti te guste y tenerlo como tal, pero al final un libro muy interesante. ¿Qué tal la acogida está teniendo? ¿Trabajando mucho en los Bast- envíos? Sí, la verdad es que bastante buena. De hecho, el distribuidor ahora mismo no tiene, se ha quedado sin ellos. El distribuidor se ha quedado sin. Ahora mismo las tiendas tienen los que les queden, porque no pueden pedir porque no tienen distribuidor. Y ya les llega esta semana, les llega más, ¿eh? Bueno. No va a durar mucho el desabastecimiento. Pero bueno, es una cosa que nos ha llamado la atención porque no nos había pasado nunca. Nunca. Es que además se dio la circunstancia
de que se agotaron, al distribuidor se lo agotaron antes de que el distribuidor lo anunciara. Antes de que el distribuidor dijera que lo tenía, Ya lo estaban pidiendo. ya se lo había agotado. Claro, también os diré que nosotros lo habíamos dicho, ¿vale? Nosotros ya habíamos dicho que ese distribuidor lo tenía. Claro. Pero bueno, que es una cosa que no nos había pasado nunca, todas estas cosas. La verdad es que en ese sentido estamos muy contentos. Como te decía, creo que parte del motivo es el precio, ¿vale? Creo que la gente dice, bueno, pues este dinero pues me arriesgo, a ver qué tal. Es el precio, Y pero también es el interés que después de todo claro, hay por detrás en este tipo de cosas y como digo, está muy bien claro. porque nos demuestra que también hay campo para este tipo de material y que hay interés en que la gente se atreva a Efectivamente, publicar. fue un poco un salto al vacío. Fue un poco un salto al vacío, no sabíamos. De hecho, os puedo contar que de mano íbamos a hacer una tirada y según empezamos a hablar de ello, empezamos a ver la reacción en Twitter y decidimos aumentar la tirada sobre la marcha. Porque estábamos pensando, es que de hecho, si no hubiéramos aumentado la tirada ya la habíamos agotado. O sea, efectivamente fue una buena decisión, ¿no? Y yo creo que sí que no sabíamos cuánta agua había en la piscina y resulta que había mucho agua. O sea, creo que efectivamente la gente estaba demandando este tipo de libro, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues eso es genial y eso creo que nos abre o es esperanzador para pensar que podremos seguir eh, avanzando, ¿no? Evolucionando a través de la discusión, de Uh compartir -huh. nuestras ideas, de discutir sobre ellas. Aquí un poco voy a decirte lo mismo que le he dicho a muchos otros invitados. Ojalá poder hacerlo cara a cara, que podamos volver a juntarnos pronto en todas esas jornadas en las que Volveremos. siempre hay espacio para compartir, ¿no? Cuando vives durante unas cuantas horas seguidas o días casi intensamente a través, alrededor de los juegos de rol, pues surge todas las conversaciones ya paralelas que en una simple partida no suceden, ¿no? Pero que hablan sobre todas estas cosas que hay alrededor. Oye, ¿y tú cómo haces esto? Y fíjate Claro. lo que ha salido aquí, te enteras de noticias y demás. Y son unos foros geniales. Ahora, de momento, ya sea a través de foros más que foros, las redes sociales, que es lo que más trabajamos últimamente, pero ojalá que oigamos mucho sobre personas y dados y las posibilidades que haya más. Y hablando de consejos y de referencias, como las que aparecen, por ejemplo, en este libro, tenemos un consejo que nos ha mandado Nacho Game Master, Nacho GM, y me gustaría que lo escucharas, a ver también qué te parece esto. ¿Te hace? Vamos Claro, con el claro. consejo de Nacho. Hola a todo el mundo. Mi nombre es Nacho G, Nacho G Master en Twitter y otras redes sociales. Y Felipe me ha pedido que os dé un consejo esta semana. De hecho, me ha pedido que os dé un consejo cada semana. Y sinceramente yo no creo que vaya a poder contaros nada muy trascendente o que no sepáis ya. Lo que sí que puedo hacer es contaros algunas de las cosas que he ido aprendiendo durante mi vida como director de juego. Hoy en concreto, y dado que tenemos a Tiberio contra nosotros, se me ha ocurrido hablar de historia en el juego de rol, ya que como sabéis, y Tiberio, además de ser un gran tipo, y además de ser editor, y además de ser escritor, es historiador. Entendemos la historia, en este contexto, como el conjunto de hechos anteriores dentro de nuestro mundo que influyen de manera poderosa en el presente. Veréis, la historia de los juegos de rol es una cosa que puede ser bastante compleja. Si estamos hablando de un juego histórico o en un juego ambientado en un mundo muy parecido al nuestro o nuestro mundo, como puede ser Aquelarre o Vampiro la Mascarada, la historia está más o menos clara. Se puede dar muchas cosas por asumidas. Sin embargo, si el mundo es completamente fantástico o muy diferente del nuestro, la historia está íntegramente en el manual de juego o bien en la cabeza de la persona que esté haciendo el trasfondo del juego, que suele ser habitualmente la directora o el director. Yo me he visto muchas veces en esa situación y es muy sencillo enamorarte de tu propio trasfondo. ¿Qué técnicas, qué trucos he usado yo a lo largo del tiempo para no ser un absoluto peñazo con la historia y que ésta siga siendo útil para todas las partes implicadas? Pues son principalmente tres. La primera, el tiempo de cámara. Si estoy mucho tiempo hablando sobre lo maravilloso que es mi mundo, probablemente ese tiempo sea demasiado, más que mucho.
Entiendo que la historia que están viviendo los personajes es suya. Lo que les interesa es ir escribiendo capítulos de ese libro de fin ignoto que es una partida de rol. Si una gran parte del tiempo de juego está usado en describirles cómo fueron las cosas antes de que ellos llegasen aquí, a lo mejor estoy impidiendo que estos jugadores, que estos personajes escriban su propia historia. Eso no quiere decir que la historia no tenga ningún tipo de valor. La tiene, da contexto, da propósito y sobre todo da mucho color. Pero la historia que importa, la historia que manda, es la que estamos construyendo juntos. En segundo lugar, cuando doy historia sobre el trasfondo o sobre el mundo que estoy usando o que he construido para mis jugadores, intento que esa historia, esos retratos de información, sean útiles de una manera prácticamente inmediata. Que arrojen luz sobre algo que esté sucediendo en ese preciso momento o que les interese en ese momento exacto a los jugadores y por tanto a los personajes. De esa manera es mucho más sencillo que se queden con ese retrato de información, que le encuentren utilidad y que lo interioricen. Por último, también intento que estos retazos de información, que esta historia, venga en forma de recompensa, de algo importante, de algo útil que se han ganado con sus acciones o con sus decisiones. Si logro que los jugadores se sientan recompensados con la historia, coincidirá en que ellos quieren recibir algo que yo les quiero dar a su vez. No solo eso, si identifican como una recompensa los retazos de historia y estos son útiles, querrán ir a por más. Y idearán todo tipo de tramas y todo tipo de acciones más o menos interesantes y heroicas o depravadas, el juego es tuyo, para conseguir más de aquello que yo estoy deseoso de darles. Así que espero que con estas 3 ideas sea un poco más sencillo para vosotros manejar ese flujo de información, esa historia del trasfondo de vuestros mundos de juego cuando juguéis a rol y seáis directores de juego. Por mi parte solamente os dejo una reflexión más. Si lo más interesante de tu mundo de juego es su historia, deberías estar jugándola. Eso no quita para que no puedas jugarla. Quizá con un flashback. O quizá con una partida alternativa. O... me tengo que ir, tengo que escribir cosas. Un apartadillo en el que hablo de estas cosas, no tan centrado en la historia como lo que nos ha contado nuestro amigo Nacho, ¿no? Sino de ambientación en general, porque en el fondo este consejo que ha dado, que me parece bastante interesante, te vale no solo para la historia, sino para cualquier parte de la ambientación que sea muy densa, para la geografía, por ejemplo, o la mitología, la cultura, ¿no? Yo qué sé, estas ceremonias del té tan míticas de las habitaciones orientales, ¿no? Este tipo de cosas, claro, si tú lo ves como que le vas a echar la charla a los jugadores y vas a hacer un speech de hora y media, pues probablemente en la segunda partida no tengas jugadores, ¿no? Es algo claramente a evitar. Sí, perdona, termina. Nada. Estaba pensando cuando lo decía Nacho que en realidad es una técnica, recapitulando un poco algo que también tú has comentado antes, que se utiliza, por ejemplo, en los videojuegos, en concreto en los RPG, el hecho de trocear la historia, la ambientación y poner pequeños relatos que tú puedas ir encontrando mientras haces otras cosas, mientras combates, mientras exploras casas, en forma de cartas, libros, ¿no? En estanterías claro. Y de forma que te lo dan breve, te dan pequeñas píldoras, pero están decorando el trasfondo de ese juego a lo largo de todo él. O sea, es una táctica que en algún sentido, por lo menos en los videojuegos, y su ímpetu por los logros y los, ¿no? el completar cosas, ayuda a que la gente se interese. Claro, las técnicas de diseño de juegos de rol, como hemos estado hablando, están en pañales, es algo muy novedoso, etcétera. Pero las técnicas narrativas no. Las técnicas narrativas tienen muchas cosas que están ya muy inventadas. El ejemplo que has puesto de los videojuegos, pero voy más allá. Eso lo vemos en las series de televisión. O
súper típica, la serie de televisión, que un capítulo determinado empieza con un flashback de algo que ha pasado hace mucho tiempo para contarte una cosa que los personajes saben desde el principio, pero tú no, pero los espectadores no. Y no te lo han contado porque sería un rollo, te lo cuenta en el momento oportuno, ¿verdad? En la literatura se han hecho cosas muy parecidas muchas veces, etcétera. Está todo inventado, estas cosas. En la ciencia ficción siempre se ha dicho muchas veces que es el arte de contarte lo que están haciendo, ¿no? Me gusta esa frase. Activemos las pantallas de no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué lo dices? Porque el espectador tiene que saber Claro, qué es lo que estamos claro. haciendo y qué hay en este mundo. Claro, hay una narración moderna, un estilo de narración moderno. Por ejemplo, lo podéis ver en Geralt de Rivia, las novelas, ¿vale? Que consiste en que los propios diálogos te cuentan lo que está haciendo el personaje. No te dicen, voy a entrar, y el personaje entra, sino que te dicen, estoy entrando y no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Es el propio personaje que te cuenta lo que está haciendo, ¿no? Es una forma de narración que es más dinámica, es más tal. Y sí, claro, va en esa línea. Va en esa línea que acabas de decir, ¿no? De subamos los escudos de Plutonio, ¿no? Genial. Bueno, pues nos quedamos con ese consejo que nos ha dado Nacho, que nos parece también muy interesante el consejo de esta semana, y en nuestras próximas sesiones vamos a intentar ponerlo en marcha. En este caso para los directores. Ya tenéis una cosa en la que si queréis podéis fijaros en las próximas sesiones para ver qué efectos os produce, si os gusta o no, si le dais importancia o no. Bueno, Jorge Coto Bautista, qué nombre de autor tienes, cómo me gusta. Felipe Pérez no suena bien en un título de un libro no suena bien, pero Jorge Coto Bautista tiene peso, hombre. Hazle feliz a tu madre. Ha sido un auténtico placer haberte tenido aquí, haber podido compartir este rato, y muy feliz de que hayas escrito este libro, y ojalá que, como decíamos, abra las puertas a más cosas. ¿Alguna Sí. última reflexión que quieras rescatar, bien del libro, bien a posteriori sobre él? No, que muchísimas gracias por traerme aquí. La verdad es que ha sido un ratito muy agradable y muchas gracias. Además, con gente seria, trajeada y tal, siempre mola, Hombre, ¿no? yo es que yo soy de la escuela de directores con camisa de Alhambra y de José Masaga y demás. Sí, sí, sí. Tenemos que darle un nivel al rol. Estamos en eso, en elevar el nivel, que los de fuera nos vean como algo serio. Muy bien, Jorge, muchas gracias. No os perdáis Personas y Dados, el libro que ya tenéis disponible, solo 15 euritos, como os comentaba Jorge. Es un precio muy asequible, y un libro sencillo, para nada se hace pesado, para nada es denso, es muy sencillo de entender, y al final con consejos bastante útiles, así que os animo a todos a acercaros a él y echarle un vistazo, y después a pensar si no podéis vosotros también escribir algo, y continuar con esta nueva línea de libros sobre lo que hay detrás de los juegos de rol, fuera de lo que son en sí las partidas. Muchas gracias, Jorge, y nos vemos, ojalá pronto, en persona, en nuevas jornadas, de momento, donde caigan las cámaras. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. todos por seguirnos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.